Hola a todos, buenas tardes. He querido compartir hoy un tema muy importante en nuestra realidad social de nuestro país y es el tema de la corrupción. ¿Pero qué es la corrupción? La corrupción significa incumplimiento de manera intencionada con la finalidad de extraer por medio de este tipo de conducta un beneficio personal o para terceras personas relacionadas. La corrupción administrativa o política se refiere a los delitos que se cometen en el ejercicio del cargo público para conseguir una ventaja ilegítima, acto que se comete de manera secreta y privada. Hay varias formas de corrupción. Tenemos el soborno, que es uno de los más repetitivos o comunes en nuestro medio de los delitos contra la administración pública, y que va desde la entrega de una módica suma a un oficial de seguridad para evitar de pronto una multa, o hasta el ofrecimiento de cuantiosas sumas de dinero para la evasión de impuestos o para la consecución de contratos posiblemente. Otra forma de corrupción es a través del tráfico de influencias. Este consiste cuando un funcionario utiliza sus influencias para conseguir un favor o un beneficio para un pariente cercano, una actividad que involucre una posición o un trabajo de beneficio. Otra forma es a través del peculado. Esto ocurre cuando un sujeto se enriquece de forma ilegal en perjuicio del Estado, el uso en provecho de los bienes públicos, el uso de materiales y equipos distintas al objeto de su compra. Ello representa actos de peculado. Actos de corrupción en nuestro país lo hemos visto a granel, caso Odebrecht, caso de los niños en La Guajira, la construcción de los escenarios deportivos para los Juegos Nacionales hace 2 años acá en el departamento del Tolima, entre muchos otros casos. Pero ¿cuáles son las causas probables donde se gesta la corrupción? Pues tenemos que existen unas causas internas y unas causas externas. Dentro de esas causas internas está la falta de conciencia social, carencia de educación o de una cultura de compromiso, paradigmas negativos y distorsionados. Entre las causas externas tenemos la impunidad, baja de salarios, concentración de poderes, corporativismo partidista, entre otras. Revisando un poco la literatura en la web, nos encontramos con un análisis desarrollado por el señor Robert Klitgard, quien manifiesta que es de esperarse de la corrupción que ésta aumente de acuerdo a varios puntos. Primero, de acuerdo al grado de ineficiencia en el cual se desarrolla la actividad de las instituciones. Es probablemente una de las causas más probables o más dadas a que se dé la corrupción. La ineficiencia reduce la calidad del servicio que las entidades prestan al público y por consiguiente crea estímulos tanto para que el cliente ofrezca dinero a cambio de la obtención del servicio, como para que el funcionario se involucre en este tipo de transacciones. La ineficiencia está asociada a la carencia en el pobre funcionamiento de los sistemas de planeación y de control, lo que hace difícil diferenciar los efectos de las acciones corruptas, establecer las responsabilidades y aplicar los castigos. En este sentido, entonces vemos que el gobierno se ha sobreextendido en sus funciones. El gobierno ha asumido responsabilidades sobre la provisión de un número demasiado grande de bienes y servicios que no ha podido cumplir en la forma apropiada. Como resultado de esas funciones, se ha cumplido con bajos niveles de eficiencia y eficacia. Tanto los funcionarios de primer nivel en las entidades como las políticas
en las instituciones son muy inestables. Entonces, ¿qué ha generado eso? Que frecuentemente se hayan dado relevos en la cúpula de las instituciones del Estado. Hemos observado que la política o algunos estamentos del Estado políticos pues hayan sido bastante permeabilizados por la corrupción. Muchos cargos políticos o administrativos de mayor responsabilidad son ocupados por personas de confianza de algunos directivos de las instancias políticas. Las entidades públicas ofrecen escasos incentivos para el desarrollo profesional de los funcionarios en general, y además pues los profesionales recién graduados, en particular aquellos que más brillantes, muestran un desinterés por trabajar con el Estado. Entonces, lo anterior ha llevado a que la calidad profesional de los empleados del sector público en general sea baja. Por otro lado, tenemos la mala calidad del control. Los mecanismos de control de los resultados de la gestión pública en Colombia son de baja calidad, tanto en el control puramente administrativo e interno de las instituciones, como el castigo penal a cargo de los agentes externos, por ejemplo, el sistema judicial en Colombia. De acuerdo a la ley, la responsabilidad de los funcionarios puede manifestarse en 4 tipos de consecuencias: civiles, disciplinarias, penales y políticas. Sin embargo, estas consecuencias no llegan a verificarse en la práctica, pues por diversos motivos. En la parte civil, no se evidencia en la práctica consecuencias duras para los corruptos que han afectado el patrimonio público y también el de los particulares. En la práctica, estas consecuencias no llegan a producirse, pues por lo general los particulares lesionados realizan acciones contra las entidades y no toman acciones directas contra el funcionario. En lo penal, poca efectividad a la hora de responsabilizar disciplinariamente y penalmente a los corruptos, ya que en la práctica no se logra comprobar plenamente sus acciones corruptas, quedando la mayoría de casos en la impunidad. Aunado a esto, hay desinterés de los funcionarios del Estado y los representantes de las entidades públicas por contribuir a no esclarecer esos hechos. Y la falta de colaboración de la ciudadanía llevan a que las responsabilidades disciplinaria y penal no se concreten en hechos, sino en casos excepcionales. Otro punto, según el señor Klitgard, es la discrecionalidad de los funcionarios. Esto a raíz de que los procesos administrativos traen consigo un poco de controles, chequeos, requisitos casuísticos que deben verificarse a medida que avanzan los procesos por parte de los administradores públicos, lo que se ha determinado por convertirse en una talanquera para la eficacia de la administración y en una fuente de corrupción, y que ha traído varias consecuencias. En primer lugar, el objetivo central del control, mantener la responsabilidad del funcionario, se ha perdido, y los controles han degenerado una tramitomanía. Esta tramitomanía y un ambiente institucional caracterizado por la falta de compromisos con el cumplimiento de objetivos de gestión constituye un entorno ideal para el surgimiento de la corrupción. En segundo lugar, puesto que los puntos de control o chequeo están repartidos a lo largo de la cadena administrativa, la tramitomanía contribuye a diluir la responsabilidad, pues las consecuencias indeseables deben ser atribuidas a todos los que participan en la cadena. De esta forma no hay responsables reales por los descalabros, pues las decisiones no recaen en un solo funcionario. Dado
que los efectos de control son bajos y existe una multiplicidad de requisitos que permiten que se diluya la responsabilidad, los funcionarios públicos en Colombia tienen en general una amplia discrecionalidad, que equivale a decir que sus acciones en perjuicio del interés público no suele traer consecuencias. En la medida en que esta situación prolifera, la corrupción avanza. Otra causa de las que habla Robert Klitgar, es el de los monopolios del Estado. Él hace referencia de que el Estado opera como proveedor monopólico de muchos de los servicios que presta en la sociedad colombiana. Estos monopolios permiten que existan entidades que funcionen durante largos periodos con bajos grados de eficiencia y elevados índices de corrupción, sin que el público pueda rechazarlas, absteniéndose de comprar sus servicios. Se debe destacar que la existencia de monopolio, público o privado, se presta para la ocurrencia de la corrupción. Otra causa es la sanción social sobre los corruptos. Esto hace parte de un ambiente general en el cual el tráfico de influencias es mirado con benevolencia y el uso de recursos públicos para fines privados es considerado como una prerrogativa normal asociada al logro de altas posiciones de mando en el sector público. Otra causa de las que habla este crítico es que refiere a la ciudadanía y a la lucha contra la corrupción. Pese a que en nuestra historia reciente se han presentado casos de gran connotación y que se han llevado a juicio y han sentenciado a reconocidos directivos y políticos de algunas instituciones, pues los resultados siguen siendo pobres respecto a este karma que afecta nuestra amada Colombia. La ciudadanía no ha encontrado vínculos efectivos para presionar por una solución efectiva al problema de la corrupción. Esto se debe en buena parte a que su posición respecto del tema es ambigua, o sea que los actos corruptos existen precisamente porque hay agentes privados dispuestos a involucrarse en ella. Aparte de esto, existe una percepción extendida en cuanto a la inutilidad de la acción de los ciudadanos sobre este problema. Los grupos más afectados por la corrupción pues son los consumidores y los usuarios de bienes y servicios producidos por el Estado. Entonces, sencillamente no se han organizado de modo tal que su intervención constituya en una presión efectiva sobre los funcionarios públicos corruptos. Entonces, esto es básicamente las causas que infieren o traen como consecuencia la parte de la corrupción. Ahora, ¿cuáles serían las posibles soluciones para atacar este tema? En lo personal, considero que debe iniciarse desde la pequeña infancia, desde la casa, desde la familia, desde el núcleo familiar. La educación familiar es indispensable a la hora de inculcar valores éticos a los niños, para que en la medida de que ellos vayan creciendo, vayan fundamentándose en los valores, en la honestidad, en la responsabilidad, en la sinceridad, en la legalidad. En segundo punto, considero que tiene que haber mucha conciencia ciudadana. Hoy en día, en el marco de que estamos a puertas a una elección popular para presidencia, pues este tema se presta para muchas situaciones. Entonces nosotros como ciudadanos debemos que adquirir un compromiso serio, tener una conciencia tranquila, tenemos que mirar bien por quién vamos a llevar a la presidencia, pero teniendo en cuenta cuál es su programa de gobierno, cuáles son las iniciativas, qué es lo que nos van a ofrecer
en el evento de dirigir los destinos de nuestra nación. Entonces tenemos que tomar decisiones únicas, decisiones conscientes, sencillamente no dejarnos comprar por un almuerzo, por unos elementos, por cierta cantidad de dinero, por un voto. Entonces tenemos que empezar también desde ahí, dar nuestro paso y votar, elegir con conciencia. Un tercer punto tiene que ver con más intervención por parte de los medios de comunicación. ¿Por qué? A través de estos medios se debe inculcar, se debe educar más, se deben hacer más campañas en aras de atacar la corrupción. Si bien es cierto, a través de la televisión se vienen dando muchos comerciales de no a la corrupción, a denunciar la corrupción, los corruptos, es necesario que a través de otros medios también hagamos lo mismo, a través de la prensa, a través de la radio, a través de las redes sociales, que hoy por hoy son medios muy importantísimos y que llegan a todos los rincones de nuestro país. Y por último, considero muy importante que debe haber un castigo severo a los corruptos y un reparo a las víctimas. Entonces esto parte desde el Congreso, desde el Senado, esas instancias del gobierno, que son las personas que legislan o hacen las leyes, quienes son los que en primera medida tienen que crear o proponer iniciativas que puedan llegar a fomentar castigos severos para estas personas que en el transcurso de sus cargos sencillamente pues se dedican a beneficiarse en sí de los recursos del Estado, de los recursos de todos los colombianos. Es todo, compañero, muchas gracias por escucharme. Estamos atentos en una próxima ocasión.